Muy buenas, hoy estoy con una pieza de la casa Victorinox que es perfecta para aquellos que quieren una pieza minimalista para usar por ciudad. ¿Por qué? Porque es una pieza muy compacta, tiene solo 84 milímetros de largo, es de esa gama de 84 milímetros de Victorinox, tiene un grosor o espesor mínimo porque solo tiene una capa y mide solo 11,3 centímetros de grosor. Es una pieza muy compacta, muy ligerita, pesa solo 33 gramos y es el modelo Victorinox Bantam. Para lo que es una navaja suiza de una sola capa, es una pieza que tiene bastante aprovechados los usos, diríamos. Es perfecta, ya os digo, para un uso minimalista urbano. Las cachas son de Cellidor rojo, con el logo de Victorinox incrustado en aluminio. Existe también una versión Ecoline en la que las cachas son de color rojo mate y ese logo ya no es de aluminio, simplemente está pues, pintado, diríamos, en color plata. Y también existe una versión Alox con las cachas en aluminio que pesa un poquito menos incluso que esta, se va a los 29 gramos en vez de los 33 gramos que pesa esta pieza. Pero perdemos las pinzas y el palillo. Perder el palillo no es una tragedia, pero las pinzas son un añadido interesante de esta navaja, porque te permite pues, retirarte cualquier tipo de astilla que te hayas clavado o similar, o cualquier porquería que te quieras retirar simplemente, pues a mí me pasa bastante que salgo del trabajo y hasta que no me monto en el metro, en el autobús o simplemente voy paseando, digo, ostras, me pica aquí en el dedo y encuentro cosas, pues bueno, simplemente es práctico tener este tipo de pinzas para retirarte esas astillas que a mí, astillas o virutas metálicas, muchas veces se me quedan en las manos. Y para eso esas pinzas son perfectas. El uso del palillo, pues bueno, para aquellos que os gusta usar palillo, pues genial. Yo, concretamente, este tipo de palillos los veo un poco antihigiénicos y no es algo que me entusiasme utilizar. Luego tenemos un soporte para anilla, para colocar una rabiza o un fiador, unos liners de aluminio interiores para darle más solidez a esa pieza. La estructura va remachada, como en todas las Victorinox de este tamaño. Y bueno, pues el tipo de montaje básicamente es un muelle trasero de acero inoxidable que nos va a dar una retención por muelle en los dos usos que posee en su única línea esta navaja. Que se trata de los siguientes. Por un lado tenemos la herramienta Combo Tool, que llaman en Victorinox, que reúne 4 usos fundamentales, que son un destornillador plano en la parte delantera, una ranura pelacables o para doblar alambres, y luego este perfil muy curioso que nos sirve por un lado de abre botellas y por otro de abre latas. No es el mejor abre latas del mundo porque no tiene el borde biselado y afilado, pero bueno, puede cumplir esa función de abrelatas porque la punta sí que se va a clavar sí o sí en la chapa de la lata y va a forzar esa apertura. Pero también es cierto que a día de hoy la gran mayoría de las latas tienen abre fácil y que bueno, cada vez está más en desuso. Y que la mayoría de nosotros cuando abrimos una lata, pues casi siempre estamos en casa y tenemos unas latas bastante mejor que este. Como veis, tiene una parada de 90 grados, ese destornillador plano tiene una anchura de 4 milímetros, el acabado es pulido, y evidentemente pues este tipo de acabados pulidos pues lo que hacen es que tenga cierta tendencia a patinar sobre la cabeza de los tornillos, y esto es así. Pero también, por otro lado, ese acabado pulido protege mucho mejor este acero de la oxidación. La apertura por uñero está bien, no es especialmente dificultosa, ya veis que no tengo prácticamente uñas y el uso sobresale lo suficiente para poder actuar en él sin problemas. El muelle es bastante robusto, los ajustes, como en todas las piezas de Victorinox, son muy buenos. Y vamos a irnos a la hoja de corte. Cuando abrimos la hoja de corte, la medida total de la navaja es de 14,7 centímetros. La hoja tiene 6,3 centímetros de largo total, de los cuales 5,4 son de filo útil porque, como podéis ver, hay una sección de recazo bastante larga. El vaciado es plano, el acabado también es pulido, que lo protege muy bien de la oxidación, y el acero que han utilizado en esta pieza es el acero 1.4110, también llamado X55 cromo boliviano 14, que es un acero muy inoxidable que, de hecho, en Victorinox con el tratamiento térmico potencian esa resistencia a la oxidación, pero sacrifican un poco la retención de filo, que en este caso es mejorable. La dureza se queda en torno a los 55-56 HRC, y eso hace que, por un lado, retenga menos el filo, pero por otro lado sea bastante fácil de reafilar. Tiene un grosor de 2 milímetros, ese espesor es más que suficiente para cualquier tipo de tarea que queramos encomendarle a una navaja de este tamaño, y el muelle es suficientemente robusto como para que no nos dé ningún susto. Los ajustes muy buenos, poca flexibilidad lateral, que es más propia del propio grosor del acero que de que ceda la estructura. Los remaches que suele llevar Victorinox están bien acabados, unos remaches de latón con una especie de regrueso en el que encajan las cachas de Cellidor. Existe una variante, o mejor dicho, existió, porque está descatalogada, de esta pieza de la Bantam, que lo que hace es colocar en la parte trasera
un destornillador Phillips, que me parece muy interesante esa pieza. Pero, desgraciadamente, ya no se fabrica. También existe una variante sin punta, en la que nos vamos a encontrar una punta redondeada, que es la My First Victorinox, que creo que la tengo por ahí, porque se la compré a la niña, pero al final, para el uso para el que se idea, para el que se destinó la My First, que básicamente es una navaja para niños, yo sinceramente no la veo. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún tipo de seguro. Y intentando enseñarle a mi hija cómo utilizarla, pues no me daba ninguna confianza, porque muchas veces colocaba la hoja al revés, y todos sabemos lo que pasa si con una navaja con muelle fuerzas la hoja por la parte que no tiene fila. Entonces, seguramente fuese culpa mía, porque se lo estaba intentando enseñar cuando tenía pocos años, pero acabé optando por pasar a usar navajas para mi hija que tenían seguro, que evidentemente pues no fue la My First Victorinox. Una pieza que para mí es muy interesante. Sería interesante aún más si tuviese un destornillador Phillips, aparte de ese destornillador plano, que tuviese la combinación de combo tool por un lado, o en la botella es convencional con destornillador plano, y con un destornillador Phillips, aunque fuese el de 90 grados en la parte trasera, porque de esa manera cubriríamos dos tipos de tornillo bien cubiertos, diríamos, sin ningún tipo de problemas, y una pequeña hoja de corte, que es más que suficiente para muchísimas tareas que vamos a tener en el día a día. Pieza interesante, muy ligera. Si sois el tipo de persona que quiere una pieza minimalista, ligera, para llevar en la bolsa de hombro o en el bolsillo, pues es una pieza que puede resultaros interesante. Yo la verdad es que cada día uso menos las navajas Victorinox, porque opto por piezas pues diferentes. Pasé ya mi época de la fiebre de las Victorinox y actualmente tengo esa pasión un poco apagada, e intento utilizar pues piezas distintas, con mejores aceros y con pues bueno, surtidos de usos distintos, ni más ni menos. Y muchas veces tiro de multiherramienta, porque al final para mí es lo más práctico. Espero que os haya gustado este vídeo, que sea de resultado de interés esta pieza, la Victorinox Bantam, y nada más. Un saludo.